Bien, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de Palestina en tiempos de Jesús. Como bien sabemos que hace más de 2000 años Jesús vino a esta tierra, ¿no? Para dar testimonio de la verdad, la salvación y la vida eterna. Vino acá a esta tierra para cambiar todo un sistema, mejor dicho, que se estaba alejando de Dios, ¿no? Vino en un tiempo, se podría decir en un tiempo tan oportuno, quizás no eran buenos tiempos, pero Él vino a dar un testimonio y a manifestar la verdad. Vamos a hablar acerca de Palestina en tiempos de Jesús. Palestina es el país donde nació Jesús. Estaba conformado por Galilea, Judea y Samaria, y también otros, pero vamos a hablar mayormente de ellos porque fue ahí donde creció, ¿no? Jesús y dio su ministerio. Acá dice, los cristianos confesamos que Jesús de Nazaret se ha revelado plenamente el misterio de Dios. Como se sabe que anteriormente los cristianos, los creyentes, mayormente creían por fe, como se dice, ¿no? Más no lo habían visto, ¿no? En carne propia, pero cuando vino Jesús ya se dio a manifestar más, ¿no? La grandeza de la fe en la humanidad se vio más reflejada, ¿no? Con el nacimiento de Jesús. Él vivió en un país muy concreto llamado Palestina, con una geografía y una cultura particular, ¿no? Y en esa época, pues estamos hablando de más de 2000 años atrás, en el siglo I después de Cristo. Para hablar de Palestina, pues he tratado de dividirlo en 6 espacios, se puede decir, ¿no? En 6 partes, aunque son muchas, pero he tratado de sacar una cierta parte, ¿no? Hablar la geografía, la organización política, las instituciones religiosas, el grupo socio-religioso, la situación social y la economía. En la geografía tenemos a Galilea, Samaria y Judea, ¿no? Como les dije anteriormente, pero claro, Palestina estaba conformado por otras provincias, se podría decir, ¿no? Pero como Galilea, Samaria y Judea eran las más concurridas por Jesús, por eso nos vamos a centrar mayormente en ellos, ¿no? Organización política. Palestina era un pueblo judío, también tenía gente Galilea, Samaria, ¿no? Que era una mezcla de razas, pero en aquel entonces eran dominados por Roma, gobernados por Roma, en la cual hace un tiempo atrás que fueron ellos conquistados, ¿no? Por Roma. Herencia de Herodes. ¿Por qué nos dice herencia de Herodes? Acá vamos a ver una imagen. Acá, ¿no? Mira, acá tenemos a Herodes el Grande. ¿Qué quiere decir Herodes el Grande? Que fue Herodes el padre. Fue él el quien gobernaba en aquel entonces todo lo que tenía que ver con con Palestina. Y una vez él, antes de fallecer, me imagino, que él dividió, ¿no? Palestina a sus 3 hijos. Tenía 3 hijos: Arquelao, Herodes Antipas y Filipo. Cada cierta parte, ¿no? Que gobierne Palestina. Instituciones religiosas. Dentro de las instituciones religiosas tenemos las fiestas. Acá están las fiestas. La fiesta de la Pascua, ¿no? Era más conocida en aquel entonces. También el Pentecostés. También tenemos el templo, ¿no? En la cual era donde se reunían la gente para adorar a Dios en aquel entonces. La ley era representada por Moisés, como vemos en la imagen. Acá está. La ley representada por Moisés. ¿Por qué? Porque fue Moisés a quien le dio Dios, ¿no? Las tablas o las piedras, como son conocidas. Ahí, ¿no? Toda la ley que el pueblo debía cumplir. El pueblo se basaba en aquella ley, en aquel entonces. También tenemos el sábado. ¿Por qué se dice del sábado? Porque en aquel entonces el sábado era como un día sagrado. Ellos decían como día de reposo, ¿no? En la cual no se podía, pues, hacer ninguna actividad, ningún trabajo, nada, era totalmente sagrado. La sinagoga, ¿no? Era también el lugar donde se reunían las personas. Grupos socio-religiosos.
Hablando de sus grupos socio-religiosos, vamos a hablar del sumo sacerdote, ¿no? Era la máxima autoridad cristiana, se podría decir en aquel entonces. También tenemos los saduceos, el sacerdote, que era un poco menos que el sumo sacerdote, los escribas, los fariseos, los celotas, los esenios, y casi por último, como siempre, ¿no?, estaba el pueblo, las mujeres y los marginados. También de la situación social. Muchas veces a nosotros nos sorprende que hoy en día cada país, incluso el mundo, esté dividido por clases, ¿no? La clase, los ricos, los medios y los pobres. Pero acá vemos que desde aquel entonces ya estaba dividido en clases. Palestina ya estaba dividido, ¿no?, en los ricos, en los sectores medios, en la clase baja, incluso las mujeres. Aquel entonces era, como se podría decir, la peor tratada, no tenía muchos derechos, era simplemente como la sombra del hombre, se podría decir. La economía, incluso hasta la economía, no regía una sola moneda para todo Palestina. Cada uno tenía su moneda de acuerdo a la clase que ellos tenían. Las romanas, que eran las más valiosas en aquel entonces, luego seguían las griegas y por último las judías, ¿no?, el cual era accesible para todo el pueblo. Bien, acá tenemos un mapa de Palestina en tiempos de Jesús, ¿no? Acá nos revela Samaria, Galilea y Judea, era donde más concurría Jesús, se podría decir, en donde más andaba. También está Ituria, Decápolis, pero Perea, de eso no tanto hablamos porque no está tanto en la vida de Jesús. Bueno, acá está la imagen que ya los mostré, ¿no?, de Herodes y sus 3 hijos. Acá vamos a hablar del Sanedrín. El Sanedrín era en aquel entonces, como hoy conocemos en nuestro país, el Congreso, se podría decir, ¿no? En aquel tiempo en Palestina se conocía como el Sanedrín. Era el lugar en donde las autoridades, los máximos representantes se reunían, ¿no?, para debatir y decidir el futuro del pueblo. Ya tenemos las instituciones religiosas, las fiestas, el templo, la ley, la sinagoga, que ya los mostré. Y acá tenemos manifestados con una pequeña pirámide, la clase social, ¿no? Tenemos la clase alta, la cual era compuesta por sumos sacerdotes, jefes romanos, ricos, comerciantes, jefes recaudadores de impuestos, todos los más acomodados, estaban más arriba, como se podría decir. Tenían la clase baja, estaba conformada por por artesanos, recaudadores de impuestos, escribas y sacerdotes, ¿no? Los que no eran tan ricos como los de arriba, pero sí, al menos, ¿no?, contaban con una economía digna, con una vida acomodada de cierta manera. Y por último, pues estaba la clase baja, ¿no? Están pues los más conocidos, la gente pobre, como se podría decir, los obreros, los campesinos, los pescadores, los pastores, los enfermos, los pobres, los esclavos y los leprosos. Aquel entonces eran los más marginados en aquel pueblo, en aquel país, se podría decir, donde Jesús vino a esta tierra.